nos vamos a asomar a la historia del Camino del Cuadrado. ¿Hace cuántos días que está cerrado el tránsito en el Camino del Cuadrado? El problema, las precipitaciones intensas, las lluvias que han provocado desmoronamientos en algunas paredes de las montañas. En este camino que me parece se ha convertido en un dolor de cabeza en los últimos tiempos. Claro, se han registrado numerosos derrumbes en la zona. Este último ha sido muy fuerte por justamente la complicada lluvia que afectó toda la zona de Sierras Chicas, pero los hubo antes. Y está también muy criticada la cuestión técnica de la obra, porque algunos especialistas señalan que se trabajó apresuradamente, que no se concretó y completó los tiempos para que la superficie sea correctamente apisonada y se asfaltó tempranamente. No hubo los tiempos necesarios para que el camino tome la forma de la montaña. Y en el medio de la polémica está quién fue la empresa que realizó la obra, que es la empresa Brito Sociedad Anónima, una empresa que, esto ya se sabe, pertenece al principal asesor que tiene el gobernador de la Sota, que es Horacio Miró, una persona que fue... Asesor en el mejor de los casos, ¿no? Sí, asesor en el mejor de los casos. Para entrar un poquito en el terreno técnico, desde la División Técnica de Vialidad Provincial incluso han hecho críticas muy fuertes, porque han dicho, por ejemplo, que se mintió. Es decir, entre el proyecto que se presentó para ganar la licitación de la obra y lo que efectivamente se ejecutó, hubo lisa y llanamente una mentira. Dice, por ejemplo, el ingeniero Espada, está hablando de que tal vez la técnica que se había prometido, y las consecuencias se están viendo ahora, más allá del esfuerzo, ¿no?, del fenómeno climático y 2 meses de intensa lluvia. Y el argumento es que aparentemente se habrían quedado sin plata, por lo que no se habrían hecho todas las obras requeridas para evitar el problema que hoy tenemos en el Camino del Cuadrado. Le dieron la obra a un amigo, se quedaron sin plata. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, hemos convocado a una especialista en el tema. Ella es técnica para saber si efectivamente está bien hecha la traza. Por la zona era previsible que se iban a producir este tipo de inconvenientes. Ella es geóloga, se llama Gabriela Cejas y está acompañándonos aquí en BDS para hablar precisamente de este tema. Gabriela, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno. Lamentablemente tengo que presentarme siendo que hay tantas cosas tan gratas para hablar por este tema del camino, que la verdad que para mí es una tristeza muy grande, porque hace años que venimos trabajando con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, alertando a Vialidad acerca de los problemas del camino, de que no se mejora la situación, se está empeorando, y bueno, entonces, ahora, lamentablemente... Pero vamos desde el comienzo para que podamos entender todos. ¿Qué tiene de problemático este camino? Y bueno, tiene algo que es maravilloso y a la vez contraproducente para un camino, que es que pasa justamente por una de las fajas de formación de la falla de Punilla. Maravilloso porque sin la falla de Punilla nosotros no tendremos las Sierras Chicas de Córdoba. Claro. O sea, es importantísimo que eso esté ahí. El problema es que no podría yo haber puesto un camino ahí. O sea, desde el vamos, digamos, ese es el tema. Es un problema estructural grave. O con la técnica adecuada se puede hacer sin estos inconvenientes. Hay otras posibilidades que hubieran, digamos, resultado en algo más potable, digamos. O sea, el camino en sí que une Sierras Chicas y Punilla, para mí es muy efectivo, es necesario, no tengo nada en contra del Camino del Cuadrado. Es un camino que acorta toda la vía por Punilla. Ahora, ¿qué es la falla explícame bien. La falla de Punilla. Para que todos podamos explicar bien la falla de Punilla. No es que nosotros no sepamos, para los periodistas dicen para que la gente entienda. Para que la gente entienda, para que nosotros es que eso es lo que quisiera, poder transmitir. La falla es un plano de deslizamiento en donde una parte va a subir y la otra va a bajar. ¿Y se sigue moviendo eso? Eso se sigue moviendo con el ciclo que eleva la cordillera de los Andes, o sea, no lo vamos a poder parar. Entonces, ¿por eso se generan los desprendimientos? Los desprendimientos se generan básicamente porque nosotros al hacer el camino destapamos, lo que yo en una época decía un gigante dormido, es como que al quitarle la vegetación, o sea, se ven en las imágenes los taludes con tan alta pendiente, entonces yo lo que hago es como abrir una gran cicatriz
que no se va a cerrar fácilmente. ¿Y no hay ninguna forma de arreglarlo poniendo redes, Sí, hay. contención? Hay posibilidades, pero ¿qué pasa? Lo que está pasando es que no hacen los estudios de base. Yo insisto continuamente en eso, porque yo no puedo establecer, pongo una red acá, saco esto, pongo allá, sin haber hecho un estudio en donde yo sepa mínimamente por dónde va el agua. El ojímetro no sirve en este O sea, caso. cuando el agua cae, toma algunas direcciones en el macizo que yo lo podría saber, pero así sí. O sea, no hay un estudio geológico serio para No. una obra tan Ni trascendental y tan geológico, ni complicada por el lugar donde hidrológico, ni geotécnico serio, tampoco un impacto ambiental serio. O sea, fueron y lo hicieron ahí de una. ¿Había otra traza posible cerca Sí. de allí? Sí. El camino que baja la falda. ¿Y por qué no se usó esa traza? Que ahora es el viejo camino. Eso ya excede a mis... no tengo... A tu conocimiento y sí. por supuesto a decisiones, Sí. porque esto tiene... Pero Y es lo digamos, que, si hubiese es lo que utilizado- todos nos preguntamos, Si hubiese ¿no? utilizado la vieja traza del Camino al Cuadrado, La vieja traza también tiene complicaciones, porque Claro. es una zona muy inestable, tiene complicaciones de deslizamientos, etcétera, pero los taludes, si ustedes lo transitan, son muchísimo más bajos. O sea, rehabilitar esa traza es costoso, realmente es costoso, igual que esta, o más, esta en realidad es más costosa. La otra es costosa, pero se podría rehabilitar. Hay un artículo que dice que el gobierno iba a destinar 20 millones para remediar todo esto. Eso ¿Tenés ya- idea? Eso supuestamente ya lo han invertido. O sea, en un momento, yo trabajo en la Reserva Natural Ajá. de Vaquerías, pero Bien. en un momento estuve en una comisión de seguimiento del camino y lo que nos dijeron los técnicos de vialidad es que esa plata estaba. Pero la utilizaron, no tenés idea. Bueno, tanto- que una cosa es la Gabriela, remediación. dos cosas para dejar en claro, me parece interesante lo que vos estás planteando. Por un lado, la decisión final responde a cuestiones económicas o políticas y no técnicas, digo, por lo que Técnicas estás no. planteando en cuanto a definir la traza donde finalmente se hizo la obra. Y la Técnicas segunda no. es que vos estás hablando hoy aquí a título personal, pero vos formás parte de un equipo de la Sí. universidad que Sí. no es que esto lo está trabajando de hace un par de semanas, es decir, esto 2009. lleva años de trabajo. Sí. ¿Y fueron consultados en la Nunca. previa de la obra finalmente? Nunca. Por lo menos el grupo que está fijo hace años trabajando, no. Y bueno, un poco quería resaltar eso porque me parece que es importante. Nosotros, con el presupuesto escaso que tenemos, hemos avanzado muchísimo. O sea, por eso digo, 20 millones a nosotros nos hubieran servido de mucho Claro. y hubiéramos hecho mucho más. O sea, nosotros en esos taludes ya hicimos muestreos de arcillas, porque lo ves al talude y decís, bueno, esto es algo firme, es roca, pero no es verdad porque está compuesto por unas arcillas que son muy complicadas, que se expanden y se contraen según tengan agua o no. Entonces, bueno, en eso basamos todo un estudio de peligro de remoción en masa, que sería como lo denominamos acá, pero en realidad son movimientos de masa por exceso Claro. de agua. Es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Perú, en Colombia, y bueno, obviamente los tratamientos de los taludes son muy distintos. Ahora vos mencionaste como que se ha abierto una vieja cicatriz geológica y me dio un poco de miedito a mí. La han dejado ¿Qué expuesta, sí. consecuencias se pueden esperar? Ha habido algunos sismos leves últimamente en zona serrana, en Cosquín. ¿Tiene algo que ver? ¿Puede tener relación? ¿Puede intensificarse algún tipo de actividad geológica o sísmica? No, los sismos sí tienen que ver con el levantamiento de las sierras chicas y de las sierras grandes, ¿no? Pero el sismo sí afecta al camino al cuadrado. O sea, cualquier sismo afecta la estabilidad del talud. Así también lo afecta la gravedad, o sea, el mismo peso de la roca ya afecta para que se caiga. Y también el agua. O sea, casi todas las variables afectan. Juegan en Y contra, digamos. habían propuesto explosivos para sacar unas masas de pegmatita que, bueno, son muy grandes y que están en mucho riesgo de caer, que son del tamaño, no sé, de una pared de una casa, para dar un ejemplo, pero son muy grandes, y el explosivo también afecta todo el talud. O sea, Pero el Evidentemente estas remedio. masas podrían llegar a caer arriba de un vehículo Sí, que sí, va sí, transitando. sí, Ahora, obviamente. Ahora, sí. Gabriela, está cerrado... Vehículo, ser humano... Lo que pase por ahí.
Sí, a mí me corre un frío por la espalda porque yo pasé este verano ahí, justamente estuve en la reserva de vaquería. Es impresionante Viste que cómo es uno desde hermoso, abajo ¿no? puede ver los cortes en la Sí, montaña que sí, han sí. hecho por Las dinamitando heridas. la montaña, que Sí, a sí. uno le da un poquito de lástima. Uno dice, bueno, en aras del progreso a lo mejor, pero cuesta mucho Es que creer sí. esto que estás planteando, ¿no? Que se encare una obra así, en una provincia como Córdoba, con una universidad que viene trabajando en el tema y que nadie les consulte mínimamente, che, muchachos, ¿qué saben de esto, no? Lo que te quería preguntar es, ¿ya está hecha la obra? ¿Está cerrada ahora? ¿Se están prometiendo trabajos? Creo que seguramente obedeciendo a esto que estás planteando vos, desde la provincia han dicho no hay todavía fecha para la reapertura. No. Nos tenemos que preparar para que sea inseguro, entre comillas, de por vida ese camino. Se pueden hacer trabajos, estará a lo mejor un año cerrado, 6 meses, hasta que se puedan hacer las cuestiones de fondo. Yo no me prepararía para eso. Me parece que hay que exigir que se hagan las cosas y que se corrija lo que está mal. Si insisten con esa traza, va a haber que mejorarla mucho. Claro. Y me parece que hay que insistir porque en realidad hay mucho riesgo de que alguien pase, llueva y se desprendan grandes partes de los taludes que aún quedan. O sea, entonces no me parece algo secundario. O sea, hacer esto tal cual como Sí. requeriría la cuestión técnica no es un trabajo que se haga en 15 días, en un mes, No, digamos. Va a llevar no. mucho más tiempo. Y por eso creo que no tiene fecha de apertura. Y Porque creo pero que los se están estudios dando cuenta están que hay que haciendo, hacer los ¿no? estudios. Estos estudios, a ustedes les encargaron estudios. No. No. Los estudios nos los encarga el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y no son tomados en cuenta por los técnicos de No vialidad sé. o de la empresa? No, a mí no me consta. Nosotros tenemos, o sea, cosas determinadas, zonificación de riesgo de remoción en masa, que es un poco lo que ha pasado, Claro. ¿no? En chiquito, que todavía podría llegar a ser más grande. Y tenemos también este registro completo desde 2009 de todo cómo van evolucionando los taludes. Y lamentablemente ustedes piensen que todo lo que se cae de ahí llega al arroyo de Boquerías, que es de la universidad, digamos, está dentro del predio de las hectáreas de la reserva y está causando un impacto, siendo que es una zona de reserva. conservación de bosque serrano. El impacto es cada vez más grande. Incluso hasta han, como parte de una remediación, puesto unos taludes en el arroyo que no duraron nada. Es una pena, como decíamos al comienzo, tal vez una obra que desde el punto de vista turístico la hemos podido disfrutar mucho, es una gran obra, pero Sí. requeriría que hagamos esta observación para que le demos una solución definitiva y para que esto se pueda utilizar de cara al Sí, Sí, futuro. Julio, también no. me parece que vale preguntarse muchas veces por qué se eligió esta traza entonces. ¿Qué esconde un negocio inmobiliario? ¿Qué esconde un negocio político de beneficiar a determinado cacique? Lo digo por Carlos Casero y su hermano, que son los jefes de esa zona de Punilla. ¿Qué esconde, digamos, la traza esta de manejar una traza así, al margen del apuro electoral que había por cerrar el cuadrado? Claro. Y por asfaltarlo, etcétera. Bueno, ¿Cuál fue la decisión? ¿En qué se basó la Eso. decisión para tomar esta traza y no otra? Eso también, el relleno con el que se ha hecho el camino es un relleno que no es muy estable. De hecho, se está grietando con grietas que no son profundas. Se suele ser, lo que han hecho hasta ahora ha sido pasarles asfalto encima de las grietas, pero es como ponerle Una curita. una Claro, curita, una curita. y lo de abajo continúa. Gabriela Cejas, muchísimas gracias por este testimonio y por el detalle técnico de lo que pasa con el Camino del Cuadrado.